Familia, el placer de saludarlos. Mi nombre es Jorge Rodríguez Robledo, una invitada de lujo, una persona a la cual uno admira por todo lo que hace, ¿no? Yo no tengo vergüenza de decirlo. Está aquí con nosotros, ayer lo había adelantado, porque hoy el tema que vamos a hablar es precisamente sobre las adopciones, el régimen de cuidado de los niños, de los chicos. Bueno, vamos a hablar con quien sabe sobre este tema. La vamos a presentar, doctora Valeria Judith Brandt. Bienvenida a LB7 Radio Tucumán. ¿Cómo les va? Buenas tardes, un gusto estar de nuevo. Y bueno, en la medida que podamos sacar dudas, para eso estamos. Bueno, la idea es esta, despejar dudas, inquietudes que tiene la gente. Doctora Valeria Judith Brandt, jueza de familia del Poder Judicial en la provincia de Tucumán, preguntarle, un niño que de pronto fue abandonado por la familia, llega a la sala cuna. Cuando llega a la sala cuna, y usted me va a saber explicar en detalle cómo es todo el proceso, pueden existir responsables en el cuidado de ellos también fuera de la sala cuna. Ese niño que ha quedado abandonado, que no tiene padres, ¿quién lo cuida? El Estado en un primer momento lo lleva a la sala cuna, pero de ahí, ¿qué es lo que pasa con él? A ver, vamos poniendo en orden las ideas, digamos. Primero, un niño ingresa al sistema de protección integral, ante todo, no solo por abandono. El abandono es una de las causas. Puede ingresar por maltrato, puede ingresar por abandono, puede ingresar porque se detecte la comisión de algún delito, la trata de personas, el abuso, en fin, el delito en la calle, la famosa situación que uno ve lamentablemente a diario, el niño que es obligado a mendigar en situación de calle, el niño que es obligado a trabajar en la calle. Todas esas hipótesis dan lugar a que el Estado intervenga. ¿Cómo interviene el Estado? El Estado, primero, ¿cómo se entera? Porque esto también es importante, sí. Y es importante también para que los oyentes puedan saber que muchas veces tienen herramientas para acudir y denunciar esas situaciones. Uno ve a diario, y yo transito en el auto todo el tiempo y veo gente que ve niñitos en los semáforos que son golpeados, que son obligados a mendigar, o puede ver algún niño maltratado en la vía pública, o conoce que hay un vecino que abandona a un niño. Bueno, a ver, ¿cómo hace el Estado para enterarse de eso? Primero existe una línea telefónica que es la línea del 102, que se llama línea del niño, casualmente, que es una línea gratuita que funciona las 24 horas de los 365 días del año. Esa línea es anónima, uno puede llamar, hay operadoras que atienden las 24 horas, que nunca van a preguntar datos de quién llama, por eso es anónima. Esto también habilita y da la posibilidad de que la gente se anime a denunciar, porque muchas veces, Jorge, la gente no quiere involucrarse, porque el niño puede estar en una situación de vulneración de derechos en el marco de una familia complicada, en donde puede haber adultos que estén delinquiendo, que estén vinculados con situaciones peligrosas, y muchas veces la gente no quiere denunciar porque teme que esa denuncia genere una represalia. Bueno, casualmente la línea del 102 tiene la ventaja de que al ser anónima no se le piden datos al denunciante, datos personales. Sí se le piden los datos concretos de la situación que denuncia. Bueno, eso es importante porque a veces la gente tiene miedo. O no sabe. De claro, pronto no sabe que puede estoy denunciar. En un semáforo parada en el auto y veo que hay una madre golpeando a un hijo y obligándolo a mendigar. Entonces, ¿qué es una situación que digo? La pongo como ejemplo porque la vemos a diario. ¿Qué hago? Veo un chico ahí en esa situación de vulneración y ¿cómo hago para avisarle al Estado que ese niño está vulnerado en sus derechos y que tiene que venir alguien a protegerlo? Bueno, llamo al 102, que es gratuito, que es anónimo, que funciona a las 24 horas, y esa línea del 102 está vinculada con lo que se llama la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, sí, que es el organismo que depende del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia y que es, en nuestra provincia de Tucumán, el órgano de aplicación de todo el sistema de protección integral, que es la ley 26.061. Esa línea de teléfono recibe la denuncia, cualquiera fuera la situación, y acude en auxilio del niño. ¿Cómo acude?
al lugar a donde el niño está vulnerado, lo recoge y adopta lo que se llama una medida excepcional, que como vos bien decías al comienzo, generalmente consiste en institucionalizar a ese niño en alguno de los hogares de protección, que ya te voy a contar ahora cuáles son, y que tienen que ver con la edad y con el sexo del niño en cuestión. Bien. Nosotros en la provincia tenemos un primer hogar de contención, que es el Instituto de Puericultura Alfredo Guzmán, conocido como Sala Sí, como Cuna. Sala Cuna. Ese es el que alberga niños de 0 a 6 años, cualquiera sea el sexo. De 6 a 12 años ya empiezan a dividirse. Los varones van al hogar Eva Perón y las niñas van al hogar Santa Rita. Sí. Y de 12 a 18, los varones van al hogar Belgrano y las niñas adolescentes, al Goretti, al Santa Sí, María Santa Goretti. María Goretti. Entonces el sistema tiene estructurada esa premisa de base de cuidado, se adopta esa medida excepcional, el niño o el adolescente automáticamente es quitado de esa situación de vulneración, se lo institucionaliza y empieza inmediatamente el Estado a trabajar con ese grupo familiar. A ver qué pasa, por qué el niño está en esa situación y en qué se los puede ayudar. Y ahora, ¿en qué momento llegan los hogares de tránsito o Bueno, que se denominan de a ver, Sí. nosotros en la provincia tenemos un programa que se llama Familias de Cuidado Transitorio. Sí. Ese es un programa que se creó hace 4 o 5 años, también depende del Ministerio de Desarrollo Social. Es un programa en el que hemos trabajado, nos hemos involucrado operadores del Poder Judicial, operadores de la Dirección de Niñez, hemos trabajado ambos poderes en conjunto. Esto viene a reemplazar lo que antes se conocía como los famosos hogares de tránsito, Sí. que eran una institución muy vieja, que ya estaba absolutamente agotada en su objeto, porque además respondía a la vieja ley de adopción, ya totalmente superada. Entonces hace unos 4 o 5 años el Poder Ejecutivo invita al Poder Judicial a reestructurar todo el sistema y ahí se genera un protocolo de actuación que da lugar a esto que se llama el Programa de Familias de Cuidado Transitorio, que es un programa en el cual las familias, hay una página incluso del Ministerio de Desarrollo Social, una página que es bastante amigable a la que uno puede entrar, uno pone www.ministeriodesarrollosocial.tucumán y aparece allí en el institucional una de las tantas ventanitas que hay, dice Programa de Familias de Cuidado Transitorio. Y uno ingresa y ahí va a ver que hay toda una serie de requisitos, uno se inscribe como pretensa familia de cuidado transitorio y allí tiene que pasar por toda una serie de informes y de evaluaciones. ¿Por qué? Porque no cualquiera está capacitado y preparado para ser familia de cuidado transitorio. Algo que me llama la atención porque en lo que nos venís explicando claramente, has reiterado la palabra transitoria. Totalmente. Familias de cuidado transitorio. Lo primero que esta gente tiene que tener en claro, y lo tienen en claro desde el minuto 1 que pretenden ingresar al programa, es que la única misión sagrada y fundamental que cumplen es el cuidado transitorio de un niño, niña o adolescente en un lapso que por ese protocolo no puede ser nunca mayor a 90 días. Importante. Nunca mayor a 90 días, y si el niño requiere de mayor cuidado, pasará a otra familia. ¿Esto por qué, Jorge? Porque hay que entender que más allá de que esta gente pase por toda una serie de evaluaciones y de controles, puede existir el afincamiento de sentimientos, puede existir el encariñamiento, pueden afincarse, estamos tratando con material humano. Sí. Nosotros no trabajamos con cheques sin fondo, no trabajamos con puertas, no, trabajamos con seres humanos. Entonces es como muy complicado lograr que una persona despegue totalmente el sentimiento y el cariño y la emoción frente a un niño en situación de vulnerabilidad. Entonces el programa está estructurado de manera tal de que primero esta gente pasa por toda una evaluación hasta que logra superar esos parámetros de evaluación, se le inscribe como tal y de allí el Estado va echando mano a ese listado para ir afincando niños, niñas o adolescentes dentro de este periodo mínimo de 90 días. Dentro de esos 90 días no es que la gente está sola con el niño,
se los va monitoreando también. Bien. Se los va monitoreando, ¿para qué? Para que frente a cualquier situación, automáticamente el cuidado transitorio se corte. Sin perjuicio de ello, y mientras esto ocurre, la situación de este niño ya puede estar judicializada, es decir, esta primera medida excepcional que el Estado tomó puede no haber surtido efecto en el trabajo con la familia de origen y entonces agota la instancia, el órgano administrativo, y el tema pasa ya al órgano jurisdiccional. Y ahí entonces comenzamos a intervenir nosotros. Obviamente que otra de las premisas de base que esta gente que integra el programa de cuidado transitorio tiene es, primero, saber, como vos bien lo remarcaste, que son de cuidado transitorio. ¿Y qué implica esa transitoriedad? Implica primero que tienen que tener al niño o niña a disposición permanente, cuando el juzgado así lo entienda, y fundamentalmente también ellos firman, entre otras cosas, un acta compromiso en la cual no solo se comprometen a esto, a la obligación de tener al niño o niña a disposición de la justicia, sino además a no poder ser pretensos adoptantes. Justo te iba a preguntar eso. Es que se confundirían los roles. No cualquiera puede tener, y esto no tiene que ver con que seas mejor o peor persona, no. Tiene que ver con calidades humanas internas que tenés que tener y que si las tenés, quizás las tenés dormidas y las tendrás que potenciar o no. Tiene que ver con la entereza y la fortaleza que vos tengas para asumir un compromiso que no es para cualquiera. Te diré que es más difícil albergar como familia de cuidado transitorio que pretender ser papá adoptivo. Porque el papá adoptivo, cuando el niño le llega en adopción, sabe que va a ser para él y que se lo va a quedar para siempre. Sí. Esta gente no. Esta gente tiene que tener claro, y lo tienen en muchos casos, gracias a Dios, tienen que tener el chip de saber que ese niño llega a su vida y que se va a ir de la vida de ellos. Y que va a pasar, y que no va a pasar sin pena ni gloria. Si el matrimonio que lo va a albergar, o la persona que es de cuidado transitorio, necesita algún tipo de asistencia, el Estado la provee, leche, pañales, en fin, cuando los necesitan, por supuesto que sí. O si se trata de albergar algún niño enfermo, porque también hay que pensar esto. Sí. Yo he tenido hogares de tránsito y familias de cuidado transitorio que han albergado niños en sillas de ruedas, que han albergado niños espásticos en colchones antiescaras. Imagínate si vos te encariñas con un niño sano, imagínate mucho más si te toca cuidar un niño enfermo. Entonces, digo, es una misión muy, muy, muy difícil. No cualquiera está preparado para eso. Creo que es mucho más complicado que cualquier otra. Es más, veo a diario cómo hay inscripciones y hay mucha gente que se desanima porque se inscribe en el programa y no pasa las evaluaciones. Y en eso nosotros tenemos muy claro algo. Yo prefiero un programa en donde haya 20 familias con absoluta conciencia de cuál es su misión y no tener 60, de las cuales haya 40 que no tengan claro eso y que después pretendan apropiarse del niño y no devolvértelo. Y hemos tenido casos en la provincia. Vamos a cumplir con la primera pausa y después me gustaría preguntarte cómo funciona la adopción. Papás que quieren adoptar, bueno, ¿cómo es el procedimiento? Estamos charlando con la doctora Valeria Judith Brandt. Cumplimos con la primera pausa, ya volvemos. En Yumac, la concesionaria número 1 del país, podés tener tu moto comprando de contado, en cuotas con tu tarjeta o solo con tu DNI con la mejor financiación. Te esperamos en todos nuestros locales para brindarte un excelente asesoramiento y el service que tu moto necesita para que viajes seguro y tranquilo. Yumac, mucho más que una moto. En esta pandemia, recordá lavarte las manos con mucha agua y jabón. También, al toser, cúbrete la boca con el codo. Nos cuidemos, quédate en casa. Forever your lady, you ain't never gotta work. I'm down for you, baby. Best believe that when you need that, I'll provide that. You will always have it. I'll be on deck,
keep it in check. When you need that, I'ma let No me conformo con lo que queda. Yes, I do the cooking, yes, I do the cleaning. Plus, I keep the nana real sweet for your eating. Yes, yes, you be the boss, and yes, I be respecting whatever that you tell me, cause it's game you be spitting. Oh, best believe that. I don't like it. I love it, love it, love it. Uh-oh. So good it hurts. I don't want. Rodríguez Robledo es la Bien, estamos en Abogados en Acción. Mira cómo saben, porque yo le cuento a la gente, estamos grabando para el programa de tele que sale próximamente miércoles 21:30 horas y en la pantalla de la televisión digital abierta 28.2. Y hoy tenemos una nota realmente que nos está dejando gran contenido, ¿no? Por ahí aclarar inquietudes, dudas. Y ahora quiero aprovechar porque está con nosotros la doctora Valeria Judith Brandt, jueza del Poder Judicial, jueza de familia. La adopción. ¿Cómo hoy estamos hablando de ese vínculo con un niño, con un joven, de manera legítima, ¿no? Con todo el encuadre de la ley, adoptar en Tucumán hoy? ¿Cómo empieza ese trámite? ¿Cómo se genera? Contame un poquito cómo funciona la adopción en Tucumán. Bueno, lo primero, desmitifiquemos esto que yo escucho a diario: adoptar demora años. Estoy hace años. No, señores, no. Y mucho menos desde la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial actual, esto es agosto del 2015. Una de las premisas de base que el Código actual tiene es casualmente haber puesto un tope, un límite. Hoy un trámite de adopción no puede durar más de 180 días. Y no dura más de 180 días. Salvo que el trabajo con la familia de origen deba prolongar la labor jurisdiccional. Y a eso quiero llegar. Lo primero que se tiene que entender es que la adopción es, frente a estas situaciones de niños con derechos vulnerados, la última alternativa. Es decir, el Estado, ¿qué tiene que hacer? Tiene que tratar de agotar el trabajo con la familia de origen, porque lo que primero tenemos que preservar y dar la posibilidad es que ese niño, niña o adolescente que tenía esos derechos vulnerados vuelva con su familia de origen y esa situación se recomponga. Ahora bien, ¿eso puede ocurrir? Sí, trabajando con la familia de origen, conteniéndola. Para eso hay programas y las políticas sociales son las que actúan. Las políticas públicas deben actuar en ese sentido. Se logra muchas veces revertir esas situaciones y el niño, niña o adolescente vuelve a esa familia de origen ya sin revulnerarse sus derechos. Ahora bien, ¿qué pasa cuando esa labor con la familia de origen no ha podido surtir efecto? Entonces el niño ingresa en esto que vos llamás, que es la situación de adoptabilidad. El juez declara en una sentencia que ese niño está en situación de ser adoptado. Y ahí empieza esto que vos me preguntás: ¿cómo es el circuito legal? ¿Y por qué hablo de circuito legal? Porque hay una única manera de adoptar legalmente, que es conforme la ley, conforme el procedimiento y conforme el circuito que la ley establece. No hay otra manera legal. Toda otra historia que se te proponga, toda otra manera de llegar a un niño que no sea la que la ley establece, es ilegal, está prohibida, es un ilícito, y si se tiene conocimiento tiene que ser denunciada. Si yo quiero ser adoptante, tengo un trámite legal que cumplir y no me puedo salir de ese trámite legal para obtener esa adopción. ¿Cuál es ese circuito hoy en nuestro país? Sí. Bueno, cada provincia tiene lo que se llama un registro
de postulantes a la adopción. Ese registro, en el caso nuestro de Tucumán, funciona, depende de la Cámara de Apelaciones de Familia y Sucesiones, funciona dentro del ámbito del Poder Judicial. Concretamente, en el caso de nuestra provincia, funciona en calle La Madrid, 377, pero depende del Poder Judicial. Y a ese registro van a inscribirse todos aquellos interesados en ser papás o mamás adoptivas. Yo voy a hacer un par de aclaraciones que ya a esta altura creo que no deberíamos hacer, pero hay que hacerlas lo mismo. Para ser adoptante no se necesita determinado nivel salarial ni determinada posición económica. Bueno, eso es muy importante aclarar. Pero por supuesto, porque yo escucho gente que dice, para ser papá adoptivo tenés que tener una casa, tenés que ser propietario, tenés que tener sueldo en blanco. No, ¿saben qué tienen que tener? Amor para dar y ganas de cuidar. Y todo lo otro, después vemos cómo se resuelve. Pueden inscribirse matrimonios. Cuando digo matrimonios heterosexuales, matrimonios igualitarios. Sí. Pueden inscribirse personas solas también. Tenemos un alto índice de familias monoparentales, como le llamamos, que son las familias estructuradas por una sola persona, o papá, o mamá. O mamá, sí. No hay límite de edad. Obviamente los límites son los que propone el Código Civil, es decir, yo no puedo ser adoptante de un niño si tengo vínculo de consanguinidad hasta el 3er grado, obviamente si tengo antecedentes penales, pero fuera de esto, el registro está abierto. El postulante se presenta, inicia lo que se llama un legajo, y allí, luego de completar toda una serie de fichas y de datos, de datos instrumentales que se le van a pedir, DNI, nada grave, ¿no? DNI, certificado de buena conducta, un certificado de residencia que acredite a dónde vive y toda una serie de demás documentación personal. A partir de ahí va a ingresar ese legajo en una instancia de evaluación, en donde se lo va a evaluar al postulante desde dos aspectos. Desde el aspecto socioambiental, se va a acudir al domicilio, se va a analizar cómo vive, se va a recabar la historia de vida de la familia, y desde el aspecto psicológico se van a hacer evaluaciones, si es un matrimonio a ambos, si es una persona sola a esa persona, y luego de que ese periodo evaluatorio termina, se aprueba a ese matrimonio o a esa persona como postulante a la adopción. Y va a integrar un listado. Entonces, cada vez que un niño es colocado judicialmente en situación de adoptabilidad, cada uno de los jueces del fuero libramos un oficio a ese registro. Sí. Y ese registro, en base a las características del niño que está en situación de adoptabilidad, preselecciona, junto con el equipo técnico del lugar donde está el niño alojado, una serie de legajos y se los manda al juez. Y de entre esos legajos preseleccionados, el juez elige aquel que entiende que reúne las mayores condiciones de coincidencia respecto a las necesidades y a las características que tiene el chico. Pero vuelvo a esto. Hay un único circuito legal, que es el que yo acabo de contar. No hay otro. No hay otro. Hace un par de años atrás, nosotros con una fiscal que en ese momento estaba, hoy ya está jubilada, por una cuestión de azar, nos dimos con que estábamos trabajando en dos líneas de investigación distintas, porque había una banda, y así lo digo, porque están todos presos y condenados, una banda que era un médico, un camillero y una enfermera de un hospital público acá en Tucumán, que se dedicaban a sondear, como se dice en la jerga, a las adolescentes que llegaban al hospital con embarazos grandes y que las veían solas, que no tenían marido, que el papá no se hacía cargo. Entonces, entre el camillero y la enfermera se encargaban de cooptar y de hacer el ofrecimiento. Mirá, yo conozco un matrimonio que quieren adoptar y la verdad que están hartos de esperar y ellos te podrían ayudar. Y entonces vinculaban a la futura parturienta con el adoptante ilegal y le pagaban todo y la atendían y le pagaban todo hasta el parto. Y el niño salía inscripto como hijo del matrimonio. Eso
Ha llevado un tiempo de análisis y de investigación. Hemos logrado desarticularlo, pero digo, eso existe. Eso existe, en el interior existe mucho más. Uno tiene que pensar que siempre que uno sale de las grandes urbes, Sí, los controles se relajan, sí, y entonces todo se hace mucho más laxo. Eso existe. Ahora, que exista no implica que deje de ser ilícito. correcto. ¿Tá? Y no implica que no tengamos todos el compromiso y la obligación de denunciar. Porque así como uno dice, yo me hago cómplice del flagelo de la droga, porque miro el vecino que vende droga y no lo denuncio, es tan grave eso como saber que determinada persona se dedica a esto que yo estoy diciendo, a vincular parturientas con adoptantes ilegales y no denunciarlo. O no denunciar a alguien que tenga un niño de manera ilegal. Estamos con la doctora Valeria Judith Brand, jueza de familia del Poder Judicial aquí en la provincia de Tucumán. Doctora, un placer, gracias por haber venido, dispensado de su tiempo. Yo le agradezco porque cada vez que uno la convoca para hablar de estos temas que son tan importantes y que la sociedad tiene necesidad de escuchar, usted está a disposición, así que le agradezco de corazón. No, la agradecida soy yo, y bueno, si pudimos colaborar con alguien para que se conozcan las situaciones y la gente sepa cómo denunciarlas y cómo acercarse un poco más, hemos hecho algo bueno. Muchas gracias por la invitación y bueno, COVID de por medio, estamos en contacto y cuando quieras no hay ningún problema. Muchas gracias. Pasaba la doctora Valeria Judith Brand, jueza del Poder Judicial, por aquí, por Sumar Opiniones, por Abogados en Acción. Mi nombre es Jorge Rodríguez Robledo, que Dios los bendiga y será hasta dentro de muy poquito.